¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este live que te vamos a iniciar el día de hoy, en donde vamos a platicar acerca del poder del tiempo en tu emprendimiento. Si me das unos segunditos, déjame verificar si ya se está transmitiendo en vivo para asegurarme de que todos me estén escuchando bien y también pues poderlo compartir a mis redes personales. Como bien sabes, este proyecto de Toolbox del Branding es un proyecto que estamos haciendo en colaboración tanto Shail Guadarrama Consulting y Brenda Mejía Imagen. Y bueno, juntas creamos esta arquitectura de tu marca con muchas herramientas para que tú puedas trabajar en todo el branding de tu emprendimiento. Recuerda que todas las herramientas que te estamos ofreciendo van más dirigidos hacia este camino de emprender, pero visto desde el punto de la imagen profesional, ¿de acuerdo? Pues ahora sí vamos a arrancar este live. Veo que ya se están conectando algunas personas y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio. Si aún no me conoces, pues soy Brenda Mejía, soy consultora en imagen profesional y pues ya llevo varios años dedicándome a esta rama de la imagen personal y profesional. O sea, como tal, me dedico como al tema de la imagen personal más dirigido hacia este estilo de vida y de bienestar, y en el lado de la imagen profesional me dedico de lleno aquí en Toolbox del Branding, en donde pues aportamos algunas herramientas, principalmente, bueno, mi especialidad es la imagen visual y protocolo, como algunas otras cosas dedicadas a todo el desarrollo de tu marca profesional, ¿de acuerdo? Ahora, como bien te mencionaba y como está en el título de aquí de live, vamos a hablar acerca del poder del tiempo en tu emprendimiento. Es bien importante identificar que cuando tú estás emprendiendo una nueva marca, lo primerito que tienes que empezar a gestionar y saber administrar es tu tiempo como emprendedor. Porque si nosotros no sabemos administrarlo, pues es como si básicamente no supiéramos administrar el recurso más importante que tenemos. Y hay una frase que dice Peter Drucker, que dice que el tiempo es el recurso más escaso y a menos que éste sea administrado, nada más podrá administrarse. Es bien importante, porque en el momento en que empieza una idea a girar de que quieres emprender o algo, lo primerito que tienes que enfocar es cómo generar un plan estratégico basado en tu tiempo. Es vital que nosotros sepamos gestionar y administrar nuestro tiempo, porque de esta manera vamos a generar un equilibrio tanto en todas nuestras actividades, o sea, para que no nos sintamos como tan presionados en aspectos personales y profesionales. Me gustaría saber aquí de las personas que ya se están conectando, que igual y me vayan compartiendo sus experiencias en cuestión de si ustedes saben administrar bien el tiempo o si son de estas personas que se la pasan trabajando todo el día y al final del día o haciendo un resumen dicen, oye, pues hice un montón de cosas pero a la vez no hice nada. O sea, de mis pendientes que tenía que hacer solamente adelanté un par y todo lo demás pues no sé en qué se me fue el tiempo. Y es que es muy probable que la mayoría tengamos como este problema de que al final del día decimos, teníamos un montón de pendientes, hicimos muy poquitos y no sé qué pasó, ¿no? Y ahí es donde luego hago la pregunta, es, si tú tienes una hora extra en tu día, ¿qué harías en esa hora, no? Es bien curioso que luego cuando estamos aquí en los cursos del capítulo 1 del Toolbox del Branding, cuando hago esa pregunta, me dicen, bueno, quisiera dormir, ¿no? Y es que básicamente está esa pelea constante entre el espacio recreativo o de descanso y el espacio que tú le das a tu trabajo. Y en muchas ocasiones, todo lo que es generado a través de tu emprendimiento o de tu trabajo va a absorber muchísimo a tu vida social y ahí es cuando a veces te sientes súper cansado, estresado y a lo mejor no sabes llegar bien a tus objetivos o no te mantienes con esta mente fresca para tener como nuevas herramientas para lograr llegar a tus metas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta gestión del tiempo se tiene que manejar en tu día a día, o sea, para manejar todas tus actividades, desde el momento en que te despiertas
haces toda tu rutina en la mañana, empiezas a dedicarte a tus temas laborales e incluso cuando ya tienes tu hora de descanso, cuando terminan, no sé, tu día laboral y empieza tu día social, ahí es cuando dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder gestionar o administrar mi tiempo, ¿no? Lo principal que yo te quiero mencionar es que tienes que trabajar mucho en poder administrar las prioridades que tienes en tu día a día, ¿ok? O sea, cuando tú tienes una lista de actividades bien específicas, a lo mejor basada en alguna rutina ya muy específica, tienes que determinar cuál es la administración de prioridades. Y principalmente hay varias técnicas para poder administrar prioridades, pero una que yo me gusta manejar mucho y que constantemente la menciono cuando estamos viendo el capítulo 1 aquí de Toolbox del Branding, hablo acerca de la caja de Eisenhower, ¿no? Quien menciona que nuestras actividades cotidianas o las actividades de nuestro trabajo las tenemos que clasificar en dos grandes rubros. En las actividades importantes y en las actividades urgentes, ¿ok? De esta manera vamos a ir haciendo combinaciones de saber qué actividades son importantes y urgentes, cuáles son importantes pero no urgentes, cuáles son urgentes pero no importantes y cuáles son ni urgentes y no importantes. De esta manera, cuando tú haces la clasificación en estas cuatro grandes cuadrantes de la caja de Eisenhower, nos menciona que es mucho más fácil saber cuáles son las actividades que tenemos que hacer en ese momento para que podamos a lo mejor salir de alguna crisis, o si alguna actividad la podemos delegar o dejarla como pausada para poder planearla fácilmente, o si de verdad ya no tenemos que preocuparnos por esa actividad, ¿no? Por eso es bien importante que cuando nosotros tengamos como presente cuáles son nuestras prioridades, es mucho más fácil saber cómo vas a administrar tu tiempo, porque así ya tienes tu listita de qué es lo que tienes que hacer en las primeras horas del día y cuáles son las actividades que aunque las dejes al final del día y a lo mejor ya no te dé tiempo de hacer, no va a pasar nada o no vas a llegar a una crisis de tiempo de tener que entregar esas actividades. Ahora, cuando nosotros ya entramos de lleno al tema de administrar o gestionar nuestro tiempo, es bien importante que tengamos en cuenta que la mayoría de las personas decimos que sí planificamos nuestro día, pero básicamente lo que nos ponemos a hacer es como hacer una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y a lo mejor cuánto tiempo nos va a llevar, pero no las planeamos estratégicamente ni les damos como este orden de prioridades, y hay veces cuando caemos ya en los errores de la administración del tiempo. Cuando nosotros decimos, es que no sé cómo administrar mi tiempo, principalmente es porque la primera es que no sabemos o tenemos esta incapacidad de planificación. Es decir, que no nos detenemos estos 5 minutos a lo mejor a listar nuestras prioridades, o que no sabemos cómo empezar nuestra planificación, o de plano decimos, es que ni siquiera tengo tiempo para planificar, ¿no? Para darme esos 5 minutos para planificar. Y ese es uno de los errores bien comunes cuando no estamos gestionando bien nuestro tiempo. Otro de los errores también importantes en el momento de poder administrar nuestros tiempos es cuando tenemos interrupciones constantes. Y es muy probable que ahorita en estos tiempos de pandemia, cuando empezó como toda la onda del home office, se acrecentaron muchísimo los problemas de poder tener una atención plena, ¿no? Sino que siempre teníamos como estas interrupciones constantes de las llamadas telefónicas, las videoconferencias, que eran a veces muchísimas en un mismo día, o incluso también como compartíamos espacios con algunos de nuestros familiares, pues también estaban estas interrupciones, ¿no? O incluso también la incapacidad de poderte desconectar de tus actividades de casa y las actividades laborales, ¿no? Entonces estabas como un ojo acá en la cocina o haciendo otra actividad doméstica y a la par trabajando en tus asuntos, ¿no? Laborales. Entonces también esa es una problemática importante para poder administrar nuestros tiempos. Igual, otro problema son como estas situaciones de crisis que al momento de no saber cómo administrar nuestras prioridades, hay veces que las cosas importantes
que no eran tan urgentes se convierten en un bomberazo y tienes que sacarlo porque ya es el tiempo justo para hacer alguna entrega o algún proyecto y dedicas toda tu energía, todo tu tiempo, todo tu espacio a poder solucionar ese bomberazo y dejas a lo mejor que otras cosas importantes se conviertan urgentes, entonces vives de bomberazo en bomberazo y no sabes bien cómo ya empezar a planificar de una manera como a futuro, ¿no? O sea, siempre estamos como de una manera mucho más reactiva de poder solucionar en ese momento. Otro problema también, y que justamente voy a hablar más adelante, es la procrastinación de tareas. Y es que también cuando a veces no nos sentimos motivados por hacer algunas actividades de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, lo dejamos como para más al ratito, y ese ratito pasan horas, días, semanas y meses. Y la procrastinación se empieza a generar de una manera mucho más importante y se convierte en un gran enemigo de poder administrar nuestro tiempo. Pero ahorita te voy a mencionar acerca de este enemigo. Y finalmente otra problemática, otra distracción para poder administrar bien nuestro tiempo es la búsqueda constante de perfeccionamiento en nuestras tareas, ¿no? O en nuestros proyectos profesionales. Y ahí, por ejemplo, me gustaría mencionarte que ese es, por ejemplo, uno de mis defectos en cuestión de administración del tiempo. Que siempre estoy teniendo este deseo constante de la perfección, que decimos, es que quiero que se vea súper bonito, que no tenga errores, que sea perfecto. Y hay veces que eso también hace que se demore muchísimo la entrega de ese proyecto y que le dediquemos muchísimo tiempo y que a lo mejor, si no era una prioridad, se convierte en prioridad porque el tiempo nos está premiando. Entonces, si tú ya identificaste alguna de estas problemáticas, coméntamelo aquí para saber cuál es la que a ti normalmente te falla. Si es la incapacidad de planificación, las interrupciones constantes, las situaciones de crisis, la procrastinación de tareas o el deseo de perfección. Ahora, también te mencionaba acerca de estos dos enemigos importantes en la administración de tareas, que es prácticamente el multitasking y la procrastinación, ¿no? El multitasking es esta actividad o esta maña, yo le digo, de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Muchas personas hasta incluso se sienten como muy importantes o como que lo dominan a la perfección y se sienten orgullosas de ser multitasking, y déjame te digo que este es un gran enemigo para poder hacer bien las cosas en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el multitasking básicamente lo que hace es que como que si engañaras al cerebro de que estás concentrado en muchas cosas, pero finalmente es como si fuera un tipo de droga que genera dopamina al ver que estás haciendo o que estás teniendo resultados inmediatos, y eso genera que trates de hacer como más actividades y más actividades como con este deseo de ser productivo. Pero lejos de ser productivo, cuando nosotros estamos practicando el multitasking, o sea, hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que hacemos es que a lo mejor no le prestemos tanta atención a todas las actividades que estamos haciendo y entonces recurramos a más errores, ¿no? No sé si te ha pasado que cuando tú tienes mucho trabajo y estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, a lo mejor estás atendiendo una llamada, revisando algún mensaje de texto y no sé, mandando un correo electrónico. Entonces, aquí a la persona que está teniendo en el teléfono, a lo mejor estás como diciendo algo, pero no tan sustancioso, o que se te vaya la idea y estés como, sí, y esto, o sea, como que no sepas hilar, ¿no? Lo que estás hablando por teléfono, y a lo mejor en el mensaje de texto ya le mandaste el mensaje a otra persona, y en el correo electrónico que estabas escribiendo pues ya está lleno de faltas de ortografía, o se te olvida adjuntar el archivo importante, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo multitasking, corremos el riesgo de eso, justamente tener muchos errores y al final de cuentas tener que repetirlos. Así es, Shai. Tienes que repetir las tareas porque a lo mejor cometiste muchos errores o omitiste hacer ciertas cosas y al final de cuentas estás haciendo 2 veces la misma actividad. Y el otro enemigo bien importante es la procrastinación, lo que te decía, el dejar para después
algunas tareas por falta de motivación. Según la Real Academia Española, dice que la procrastinación es la acción de retrasar o posponer algo, ¿no? Eso es bien importante porque conlleva un trasfondo bien importante la procrastinación. Muchos piensan que solamente es el no hacer las cosas por flojera, pero a lo mejor esa flojera lo que tiene de trasfondo es miedos, a lo mejor sentimientos de culpa que se van alimentando conforme va pasando el tiempo que lo dejas de hacer, ¿no? No sé si te ha pasado, y yo creo que, o sea, como humanos que no sabemos a veces gestionar nuestro tiempo, siempre hemos procrastinado o postergado una actividad y se llega el momento en que esa actividad se vuelve súper urgente e importante y la tienes que sacar en el momento y te sientes bien frustrado o te sientes culpable de que ya estás a 5 minutos de entregar ese archivo y en tu mente tienes una guerra de decir, es que si lo hubiera hecho antes, lo hubiera revisado 2 veces, lo hubiera hecho mejor, o por ejemplo, en mi mal, ¿no? De buscar la perfección, dices, es que lo hubiera hecho más bonito, ya tengo este error, pero ya lo tengo que entregar. Entonces es como una bola de nieve que se va haciendo mucho más grande en el momento de que no sabes cómo ya salir de esa postergación y poder entregar a tiempo tus proyectos o tus tareas. Entonces es bien importante que, primero que nada, identifiquemos por qué es que estamos retrasando o posponiendo esa actividad y que nos atrevamos como a hacer esa actividad que no nos motiva tanto en las primeras horas del día y así nosotros dejar, o sea, hacerlo como consciente de que aunque no nos guste lo tenemos que hacer porque si no, después lo vamos a postergar. Y pues básicamente el poder solucionar este mal o este enemigo se basa mucho en planificar, pero también en hacer. Y es que a lo mejor hay muchas personas que cuando nosotros procrastinamos, decimos, bueno, ya sé cómo le voy a hacer y voy a hacer esto primero y esto después, y como que nada más se queda en la planificación, pero no en la acción. Entonces hay que tener en cuenta que sí, tienes que planificar, pero hacerlo, para que así veas tus resultados como mucho más viables y en tiempo. Y finalmente, identificar que estos dos enemigos de la administración del tiempo se pueden solucionar con muchas técnicas y herramientas que te van a ayudar a administrar mejor tu tiempo y que incluso las uní y las pulí mucho en el capítulo 1 de aquí del Toolbox del Branding, porque justamente hablamos de cómo solucionar la procrastinación, cómo solucionar el multitasking, cómo administrar nuestras prioridades. Además de que hablamos también de mucho de los hábitos, hablamos de la planeación estratégica que te he estado mencionando muchísimo y de poder como gestionar todas estas actividades en una rutina y en hábitos productivos, ¿no? Pero aquí nada más como para darte un plus en este live, me gustaría platicarte una técnica para poder administrar y ser más productiva en tu tiempo cuando estás dedicándote a tu emprendimiento. Y es que si estuviste poniendo mucha atención a nuestras redes sociales, estuvimos hablando acerca de la técnica de Pomodoro. Si ya has escuchado hablar de esta técnica, ponme aquí un 1, un 2 o un emoticón de que si sí la has escuchado o si no la has escuchado. Pero básicamente esta técnica de Pomodoro que te quiero platicar el día de hoy habla acerca de poder ser mucho más productivo. El Pomodoro nos indica que así como nosotros vamos a tener periodos de mucha concentración, o sea, por ejemplo, poner 25 minutos de mucha concentración en una actividad, una vez que ya hayan cumplido esos 25 minutos, vamos a tener tiempo así obligado de descanso, ¿no? Entonces es más fácil que nosotros nos podamos como organizar y activar así como de, bueno, me voy a dedicar 25 minutos a esto, a terminarlo, pero ya sé que una vez que voy a tener estos 25 minutos, mi premio va a ser darme 5 minutos de relajación, de poder ver mis redes sociales, de levantarme al baño, de ir a tomar un vaso de agua. Y de esa manera nuestro cerebro como que se va activando de que tienes que concentrarte. Y esa es como una de las ventajas más importantes, que tienes una concentración plena de lo que estás haciendo con como con un regalo inmediato que es el poder relajarte
y poder desconectarte de esa actividad, y de esta manera tú vas a ir palomeando como todas las actividades que ya estás teniendo. Entonces, en el punto de aquí de que tú vas generando como este pomodoro, que el pomodoro es como el espacio de los 25 minutos de máxima concentración más los 5 minutos de descanso, o sea, esos 30 minutos es como el pomodoro. Entonces tú ya vas viendo en cuántos pomodoros necesitas para poder realizar cierta actividad y así vas a ser mucho más productivo. Te aconsejo que también puedas bajar alguna aplicación, por ejemplo, para los iPhone. En el Apple Store hay una aplicación que se llama BeFocused, en donde te permite ya manejar tu técnica de pomodoro. O sea, tú ya vas viendo qué tareas tienes que hacer y cuánto pomodoros le vas a dedicar. Y es bien fácil que tú ya vayas siguiendo esta lista de tiempo para ser mucho más productivo, y te aseguro que al final del día vas a hacer muchísimas más cosas porque te mantuviste más concentrado. Pues básicamente son estas herramientas que te quería dar el día de hoy, o sea, hablar acerca de la importancia de la administración del tiempo, ver cuáles son las principales problemáticas, hablar de estos dos enemigos de la administración del tiempo y pues regalarte esta técnica de productividad dedicada a la gestión y la administración de tu tiempo. Pero también, si quieres saber más información acerca de este tema de la gestión y la administración del tiempo personal en tu emprendimiento, te invito a que veas aquí en el link que te puse arribita de nuestra página web, en donde te platicamos más acerca de los beneficios que vas a obtener si cursas este primer capítulo del Toolbox del Branding, que recuerda que vamos a hablar de este tema del tiempo, pero también hablamos de la imagen del emprendedor, donde Shail nos platicó en el live pasado hace 15 días, donde también nos hablaba de estas ventajas de la imagen como emprendedor. Entonces te invito a que revises nuestra página y que si quieres adquirir el capítulo, pues ahorita tenemos ciertos beneficios, entonces para que no te los pierdas. Y también pues hacerte una invitación para que sigas muy al pendiente de nuestras redes sociales, porque si ya te diste cuenta, en este mes estamos dándote muchos tips en cuestión de imagen del emprendedor y gestión del tiempo, pero el próximo mes vamos a estar hablando de otro tema bien importante para que tú puedas aplicarlo en tu emprendimiento, o sea, para que tengas esta caja de herramientas y que puedas hacer de tu marca una gran arquitectura. Me dio mucho gusto poder coincidir con ustedes en este ratito. También un anuncio bien especial es que ya tenemos nuestro podcast para que también nos sigas en Spotify. Entonces ahí vas a poder escuchar todas nuestras herramientas y que también te puedas unir a nuestra red de miembros ahí en el podcast de Spotify, y así poder, más bien que no te pierdas de ninguna información que te estamos ofreciendo. Me despido sin más, soy Brenda Mejía y de nuevo te agradezco mucho este espacio y este tiempo que nos estás brindando, porque así como estamos hablando de tiempo, yo sé que este tiempo es una inversión. Cuídate mucho, te mando un beso y nos vemos en el siguiente live. Adiós.